Hola, hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy les traigo un video muy especial que es la parte 2 de un primer video que estuvimos charlando acerca de mi proceso de salud mental, acerca de mi proceso de depresión y mi paso por la depresión. Si no viste este primer video, te voy a estar dejando por acá la tarjetita para que vayas a verlo, pon en pausa y anda a ese primer video para que lo puedas ver y entender un poquito de qué vamos a hablar en este video. Pero en ese primer video yo les conté un poquito de cómo fue mi historia, cómo fue mi experiencia atravesando ese proceso de salud mental y les prometí que les iba a traer una parte 2 contándoles un poco de aquellas cositas que a mí me sirvieron para salir de esa crisis, ¿no? Para salir de ese lugar depresivo, para salir de esa depresión y para poder vencer mi proceso de salud mental. Esto es más bien a fines prácticos para aquellos que están pasando por una temporada de salud mental, para aquellos que están atravesando problemas de depresión, problemas de ansiedad, que puedan poner en práctica estas cositas que a mí me sirvieron en ese proceso y que les pueda ser útil para ustedes también. Así que si estás pasando por un proceso así o tenés algún familiar o algún amigo que está pasando por un proceso parecido, quédate porque seguro este video te va a ayudar. Como les contaba en el video pasado, a mí me tocó pasar por esta temporada, este proceso de salud mental y tuve varios años realmente, después de esos 3 meses que fueron los más intensos, estuve varios años, yo creo que unos 3 o 4 años, sanando progresivamente y muy de a poquito todo lo que había vivido en esos 3 meses. Yo creo que a cada uno le lleva un tiempo diferente. Creo que también tiene que ver con las herramientas que cada uno tiene, con las herramientas que cada uno dispone en su mano para poder salir de ese lugar. Lamentablemente yo en ese momento, por lo menos en el primer año, en el primer o segundo año de mi proceso de sanidad, hubo muchísimas herramientas que no tenía, muchísimas cosas que no conocía, muchísimas prácticas espirituales que nunca había llevado a cabo y que realmente no tenía todas esas herramientas que hoy en día tengo para enfrentar un proceso de salud mental. Entonces, son cosas que he ido aprendiendo en el tiempo y creo que si tú estás en esos primeros meses o en ese primer año atravesando un proceso de salud mental, me alegra muchísimo que hayas llegado a este video y que puedas estar buscando herramientas para poder salir de ese lugar. Porque creo que si yo hubiera buscado más rápido herramientas que me ayudaran a salir de ese lugar, probablemente no me hubiera llevado tanto tiempo la sanidad. Realmente solo Dios lo sabe, ¿no? Pero creo que sí hubiera sido un poquitito más rápido ese proceso de sanidad. Pero una vez en el camino fui conociendo muchas cosas que me sirvieron para poder sanar. Sí vi cómo ese proceso comenzó a ser más rápido, cómo las heridas comenzaron a sanar, cómo comencé a tener una vida normal nuevamente. Así que espero que estas herramientas también te sirvan a ti para poder salir de ese proceso o para poder contárselas a alguien que están pasando por ese proceso y que realmente les pueda servir. Yo, como les conté, después de esos 3 o 4 años, ya comencé a servir en la iglesia nuevamente, bueno, me casé, mi vida cambió bastante, comencé a incluir en mi rutina nuevos hábitos, comencé a tomar mi vida espiritual de una manera muy distinta, mis pensamientos también cambiaron muchísimo, mi forma de ver la vida, mi forma de enfrentar las dificultades, muchísimas cosas que Dios fue tratando en esos años. Y creo que les voy a hacer un tercer video. Esto se transformó en una serie ya. Tendría que haber lanzado una serie sobre esto, pero creo que es un tema que da para hablar muchísimo. Pero creo que les voy a hacer un tercer video ya contándoles qué cosas aprendí
o qué lecciones me quedaron de ese proceso de salud mental, ¿no? Porque realmente, como les decía en el video pasado, yo siento que Dios fue como cambiando mis conceptos y mis formas de hacer todas las cosas, ¿no? Hoy en día veo liderazgo muy diferente a como lo veía en ese entonces, y estando en un equipo de liderazgo de jóvenes hoy en día, veo el liderazgo de una forma muy distinta como la veía en ese entonces, veo la iglesia de una manera muy distinta a la que la veía en ese entonces, el servicio, el pastorado, eh, la forma de relacionarse entre los hermanos en la fe, la familia, el orden de prioridades que uno debe tener en su vida, diferentes cosas eh, que realmente Dios ha ido como cambiando los conceptos y poniendo realmente conceptos más bíblicos, más alineados a la palabra de Dios, pero también conceptos más sanos, ¿no? Y más equilibrados para que podamos tener una salud mental, física y emocional mucho mejor. Y realmente, bueno, yo comencé a servir nuevamente, mi vida, gracias a Dios, comenzó a ser muchísimo mejor. Como saben ustedes, me casé, me mudé, eh, actualmente estoy sirviendo en un equipo de liderazgo juvenil en mi iglesia, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy llevando vida normal, y realmente creo que aprendí a amarme mucho en el proceso, a volver también a amar el servicio, a volver también a amar a la iglesia, a encontrarle el significado a lo que es la iglesia, a lo que es el servicio, a cuidar muchísimo más mi vida espiritual, a cuidar muchísimo más mi salud física, entre otras cosas. Pero le voy a estar haciendo una tercera parte y una última parte, esperemos, eh, hablándoles un poco de esto, ¿no? De cuáles fueron las lecciones más fuertes que yo aprendí en ese proceso de salud mental. Pero, ya estoy haciendo una introducción larguísima, vamos a irnos con el video de hoy, que es qué cosas me ayudaron a salir de ese proceso de depresión. Número uno, y esto te va a parecer algo muy tonto quizás, pero es algo importante porque el que está pasando por un proceso de depresión sabe por qué lo estoy diciendo. Y el punto número uno es, y creo que uno de los primeros, salí de tu habitación. Yo sé que esto parece una tontería, pero las personas que pasamos una depresión severa sabemos que muchas veces, o la mayoría de las veces, no queremos salir de nuestra habitación, no queremos salir de nuestro cuarto, no queremos salir muchas veces de nuestra cama, ni siquiera para bañarnos, ni para comer, ni para hablar con absolutamente nadie, ni para ver a nadie, porque necesitamos como ese lugar de confort, necesitamos como ese lugar seguro, necesitamos como aislarnos del peligro, ¿no? Mientras se va generando un peligro dentro de nuestra mente también, porque lo que sucede es que vamos creando como una burbuja, vamos creando como una burbuja mental, una burbuja emocional, en la cual nos encerramos con nuestra propia tristeza, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias dificultades, y esto es realmente muy peligroso. Entonces, para poder abrirnos con otras personas más adelante y poder contarles lo que nos está pasando, primero necesitamos abrirnos de esa burbuja hermética que muchas veces nosotros hacemos, de quedarnos encerrados en nuestra casa, dentro de nuestra habitación, metidos en nuestra cama, sin querer saber nada del mundo externo. Entonces, cuando nosotros nos encerramos en esa soledad, que muchas veces las personas que pasamos por estos procesos, lo primero que hacemos es encerrarnos en nuestra habitación y quedarnos ahí por meses, eso lo que hace es que te deja luchando solo contra tu propia mente. Y como en ese momento de vulnerabilidad, en la mayoría de los casos nosotros no tenemos control de lo que está sucediendo con nuestra mente y nuestras emociones, es muy fácil que nos volvamos esclavos, víctimas de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias emociones. Entonces, y esto está científicamente comprobado, salí de tu habitación. Salí primero a la cocina, salí a la cocina, sentate en la cocina, no almuerces, ni cenes, ni meriendes dentro de tu habitación. Anda a la cocina, si podés cocinarte y hacer un esfuerzo por cocinarte, cocinate, hace algo que te guste, come algo rico, porque estas pequeñas cositas, aunque parezcan tontas y a alguien le parezca súper sencillo de hacer, cuando uno está pasando por ese proceso realmente la fuerza de voluntad está muy debilitada.
y es extremadamente difícil hacer un montón de cosas como pararse de la cama e ir a comer algo, como pararse de la cama e ir a ducharse. O sea, realmente ya estamos hablando de una etapa de depresión muy fuerte en la que yo estuve, en la que sé que hay muchas personas que están luchando. Entonces, salí de tu habitación. Primero hacé pequeños pasos de ir a la cocina, de quedarte en la cocina, quedarte en el living, ponerte algo para mirar en el living, cocinarte algo tú mismo. Estos pequeños actos que le hagan saber a tu cerebro que estás tomando el control de tu mente y de tus emociones y que estás haciendo pequeños pasos para valerte también por ti mismo y no te estás dejando hundir dentro de esa burbuja hermética en la que te metiste, ¿no? Entonces, comenzá primero dando estos pequeños pasitos, yendo a la cocina y después comenzá a avanzar, comenzá a salir de tu casa. Está científicamente comprobado que ayuda muchísimo lo que es tomar el sol, tomar vitamina D, tomar vitamina que viene del sol, dejar que el sol te pegue en la cara, dejar que el viento te pegue en la cara. Si podés ir a un lugar verde, muchísimo mejor. Si tenés una plaza, un parque cerca de tu casa y podés ir a caminar, andá. Si tenés patio en tu casa y podés sentarte afuera, sentate afuera, toma aire fresco, toma aire de afuera, toma solcito si podés, salí a caminar. Esto ayuda muchísimo a despejar la mente, a despejar los pensamientos, a bajar lo que es la ansiedad, a bajar ese sentimiento de tristeza y también a enviarle señales a tu cerebro de que estás comenzando a tener una vida un poquito más normal, de que estás comenzando a querer salir, ¿no?, de ese lugar de oscuridad. Entonces, empezá a intentar salir de tu habitación y ir a otros lugares que realmente te ayuden. Esto puede ser, como les digo al principio, cuando es muy difícil, a otros lugares de tu propia casa, después afuera, a caminar, a tomar aire, quizás a la casa de un amigo, a la casa de un amigo que realmente te edifique. Si vas a ir a la casa de un amigo que está pasando por lo mismo o que está con 1000 problemas y te va a dejar la cabeza así de problemas y de preocupaciones, es mejor que no vayas a la casa de ese amigo, pero anda a la casa de algún amigo que sabes que va a orar por ti, que va a tener una palabra de aliento. A veces ni siquiera para hablar del problema, porque al principio es bien complicado hablar de todo lo que le está sucediendo, pero andar a la casa de un amigo y hagan alguna comida sin tener que hablar del tema, jueguen unos juegos de mesa, mírense una película, hagan algo diferente, pero comenzá a buscar las estrategias para salir de tu habitación. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos en soledad, metidos en nuestra habitación demasiado tiempo, nuestra mente comienza a pensar más, nosotros comenzamos a escuchar más a nuestra mente y si nuestra mente está enferma y está teniendo pensamientos que no están alineados a la voluntad de Dios para nosotros y nosotros nos quedamos encerrados escuchando únicamente lo que nos dice nuestra mente, nada bueno va a salir de ahí. Entonces intentemos salir de nuestra habitación, ir a otros lugares y esto realmente parece una tontería pero ayuda muchísimo. Punto número 2 que a mí me ayudó a salir de ese lugar de depresión y que realmente me costó pila, pero creo que cuando lo fui practicando mucho más comencé a ver los resultados y es ir a la iglesia y no dejar de congregarse e ir a una iglesia que realmente se predique a Cristo y que se tenga a Cristo como centro. Entonces, a mí en este proceso de depresión, bueno, durante esos 3 meses claramente yo me aparté, no fui a ninguna iglesia, estaba realmente sumergida en un pozo en el cual, como justamente la razón de mi depresión había sido la iglesia, el servicio y la problemática que había pasado en la iglesia, me era muy difícil realmente el salir a buscar una iglesia, justamente. Por eso creo que mi caso fue un caso muy especial, porque fue justamente por eso. Pero si tu depresión tiene que ver con cualquier otra cosa que no sea la iglesia, el servicio, etcétera, intenta comenzar, si tenés tu iglesia, a ir a tu iglesia. Sé que esto cuesta muchísimo porque, como les dije, el ir a la iglesia significa gastar muchísima energía.
¿Por qué? Porque vos no solamente vas a ir a recibir, vas a ir a escuchar la palabra de Dios, a adorar a Dios, sino que también vas a ir a interactuar con la gente. Y en la iglesia, por lo general, es un lugar donde se te pregunta mucho cómo estás, o debería ser así, donde la gente se te acerca, te pregunta cómo estás, si te ves raro, te dice, hey, te estoy viendo raro, o alguien se acerca y te dice, guiado por Dios, ¿no? Que está orando por ti, o si puedo orar por ti. Entonces, ya sabemos nosotros que ir a la iglesia y más si servimos, es el gastar muchísima energía. Pero no dejes de congregarte. Intenta, si no vas a ninguna iglesia, intenta ir a una iglesia que se predique a Cristo, que se tenga a Cristo como centro, que sabes que se predica la palabra de Dios, que vas a ir a recibir de Dios. Intenta ir a una iglesia en la que se predique la verdad de Cristo y que sabes que vas a ir a recibir espiritualmente, que no te vas a venir más cargado, sino que te vas a venir bendecido. Entonces, intenta ir a la iglesia, escuchar palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, anda a la iglesia, escucha la palabra de Dios de parte de los que predican. Si podés, acércate a alguna persona que sea madura en la fe y pedirle oración por tu proceso. Si tenés la posibilidad de pedir consejería, yo esto lo hice con mi pastora y me ayudó muchísimo el pedir consejería y tomarte ese espacio para hablar, para que la persona simplemente te escuche y luego ore por ti, aunque quizás no tenga el mejor consejo o la solución a todo lo que tú estás pasando, porque es cierto que a veces muchos líderes no tienen las herramientas como para ayudarnos a salir de este proceso de depresión, pero sí pueden escucharnos y el hablar es muy terapéutico, el poder sacar todo lo que estamos sintiendo, todo lo que está en nuestra mente nos ayuda muchísimo. Entonces, el que simplemente un líder, una persona que tú sabes que es madura en la fe, por favor, una persona que sea madura en la fe, que tengamos discernimiento, ¿no? A quién nos sentamos y le decimos las cosas, pero que realmente sea una persona que tú veas que es madura en la fe, que si ha pasado por un proceso similar y tú sabes que ha tenido victoria de eso, esa es la persona ideal también, porque te va a saber entender y escuchar. Pero si es una persona madura en la fe, que sabes que Dios da fruto de tener una vida espiritual sólida, acércate a esa persona, contale lo que te está pasando, pedile oración y, y abrite con esa persona para que esa persona también te pueda aconsejar, te pueda escuchar y pueda orar por ti. Creo que el papel de la iglesia es un papel muy bueno porque es una comunidad de apoyo muy linda. No solamente para recibir de Dios, sino para apoyarnos y edificarnos mutuamente, que creo que para eso es la iglesia, para fortalecernos en la fe y para edificarnos y apoyarnos mutuamente. Entonces, buscar esas instancias, esos espacios, y aunque te cueste horrores ir, yo recuerdo que cuando volví a congregarme después de esos 3 meses, iba a veces sí, a veces no, a veces tenía un mes que iba todas las semanas y a veces pasaba un mes sin ir. Así que imagínense, en esos primeros, sobre todo en el primer y segundo año, me pasaba eso, que a veces iba todas las semanas y luego me pasaba que estaba un mes sin ir. Era difícil para mí, pero sobre todo porque yo ya tenía como un estrés postraumático, por así decirlo, con todo lo que era la iglesia. Entonces también yo llegaba y veía lo del servicio, esto, aquello, lo otro, y como que me traía un montón de recuerdos, emociones. Entonces como que mi mente trataba de huir de ahí, pero les digo, mi caso es un caso bastante particular, pero si tu depresión o ansiedad es por causas externas a lo que es la iglesia, intenta ir. Y si como yo te pasó que es por la iglesia o por algo que viviste en la iglesia, también intenta ir. Si tenés una iglesia en la que se predica a Cristo y hay personas que son sabias, que te pueden dar buenos consejos, que están orando por ti, no dejes de congregarte. Aunque te cueste, aunque te traiga todas esas emociones y pensamientos, intenta ir orando por esas emociones, por esos pensamientos y no dejes de congregarte porque realmente el ir a la iglesia y tener esa comunidad que te apoye y el no estar solo ayuda muchísimo. Punto número 3, que a mí también me sirvió muchísimo, es el conectarme con mi familia y con mis amigos. Todos sabemos que los que atravesamos por un proceso de salud mental, lo primero que hacemos es aislarnos completamente, nos aislamos, nos encerramos en nuestra propia burbuja, pero creo que si tú tienes una buena relación con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tu abuela, con tus tíos, con tus primos,
alguien con el que te hables, con el que tengas buena relación y que te puede aconsejar, que te puede dar un abrazo, una palabra de aliento, así esas personas no sean creyentes. Si tu familia es creyente, muchísimo mejor, pero si aún esas personas no son creyentes, aún así un padre, una madre, un hermano, un abuelo, siempre va a estar ahí para escucharnos, para abrazarnos y para ayudarnos a salir adelante, porque son personas que aunque no conozcan de Dios, nos aman y nos conocen desde muy pequeños. Entonces, son personas que Dios puede usar muchísimo para levantarnos. En mi caso, empecé a hablar más con mi mamá, empecé a hablar más con mis hermanos, empecé a relacionarme más con amigos, comencé a rodearte de un círculo de personas que sabes que es sano y que te va a ayudar a poder salir de ese proceso. A veces si no tenés como estas personas de referencia dentro de la iglesia, habla con tu mamá, habla con tu papá, habla con tu abuela, con tu tía, con alguien que sabes que te ama, que te va a dar un buen consejo y que te va a saber escuchar. Punto número 4, creo. Ya me perdí de los puntos, pero este punto es clave. Lamentablemente yo lo apliqué un poquito tarde porque creo que siempre postergamos esto como que no nos gusta mucho, pero es ir a terapia. La terapia ayuda muchísimo. Yo siempre digo, si tú tenés un problema del corazón, vas a ir al cardiólogo y no lo vas a dudar. Entonces, si tenemos un problema de salud mental, necesitamos ir a un psicólogo, necesitamos ir a terapia. Esto es necesario porque son profesionales que te van a ayudar a atravesar ese proceso que te está tocando vivir y a atravesarlo de la mejor manera. Yo recomiendo, por mi experiencia, que pueda ser un psicólogo que además sea cristiano. ¿Por qué? Porque tienen otra forma de ver las cosas, porque saben discernir cuando hay una guerra espiritual aparte del proceso de salud mental, porque te pueden guiar a través de la Biblia a un proceso de salud a un proceso de sanidad, perdón, mucho más efectivo. Entonces yo recomiendo muchísimo el ir a un psicólogo y sobre todo a un psicólogo cristiano. Y les voy a recomendar una página de psicólogos que está buenísima porque además es por Zoom, no necesitas ir hasta el lugar. Yo recuerdo, les voy a contar esto, yo recuerdo que intentaba ir a psicólogos durante el primer y segundo año de mi sanidad. Yo no asistí a ningún psicólogo, lo cual me hubiera ayudado muchísimo. Por eso les digo que si hubiera tenido las herramientas o si hubiera pensado como pienso hoy en día, probablemente hubiera salido mucho más rápido de ese proceso y no me hubiera llevado tantos años como 3 o 4 años. Si hubiera empezado terapia inmediatamente, no solo en esos 3 meses, sino hubiera empezado terapia más rápido, probablemente hubiera sanado mucho más rápido. Entonces, si estás empezando este proceso, por favor, no alargues este paso. Y les voy a recomendar una página porque yo intenté ir a psicólogos presenciales y me costaba horrores. Yo creo que a esto le debe pasar muchísimo a las personas que les cuesta mucho salir de su casa o salir de su habitación, que el ir todas las semanas a una clínica, a un consultorio, el tomarse un bus, ir hasta allá o tener que manejar, ir hasta allá, es realmente a veces desgastante y a veces ni siquiera tenés la fuerza para ir. Entonces sí me pasó que fui a una clínica y fui la primera vez y después no fui más. Me costaba pila lo que era la presencialidad, pero encontré una página muy buena, aparte de psicólogos cristianos, que dan terapia por Zoom a un precio muy accesible y se la voy a estar dejando por acá porque ahora no recuerdo bien cómo es el arroba de ellos exactamente, pero la voy a buscar y se los voy a dejar por acá para que ustedes les puedan escribir y realmente la atención es buenísima y son psicólogos cristianos y realmente no necesitas moverte de tu casa para recibir esa ayuda médica y psicológica y realmente los recomiendo muchísimo. La terapia es muy necesaria cuando estamos pasando por un proceso de salud mental, nos ayuda a entender lo que estamos pasando, a atravesar lo que estamos pasando. El psicólogo también sabe qué preguntas hacer, hacerte darte cuenta a ti mismo de qué cosas estás haciendo bien, qué cosas estás haciendo mal, qué cosas podrías comenzar a implementar para salir de ahí.
Entonces ayuda y ayuda muchísimo, y le voy a estar dejando ese arroba para que ustedes también puedan acceder a esto. Punto número 5, y acá voy a encerrar 3 cosas que creo que son realmente muy importantes y muy básicas, pero que también por ser tan básicas muchas veces las descuidamos, y es sobre todo en ese proceso de salud mental intentar comer bien, comer sano. No nos alimentemos con tantas cosas procesadas, sino intentemos comer más frutas, más verduras, intentemos comer más proteínas, cosas que realmente nos alimenten nuestro cuerpo y puedan transformarse en energía, porque tu mente está gastando energía de una forma descomunal. Es decir, tu mente está todo el tiempo que no para, gastando energía, te estás estresando. El estrés literalmente el estrés nos come las vitaminas de nuestro cuerpo. Entonces necesitamos el alimentarnos de una manera saludable, el alimentarnos bien, el no saltearnos comidas. Yo sé que a veces vas a tener el estómago cerrado, yo sé que a veces vas a tener el nudo en la garganta y no vas a querer comer, vas a tener que hacerlo y obligar a tu cuerpo a alimentarte. Es decir, hablarte a ti mismo y decir, necesito comer, necesito alimentarme, necesito no saltearme las comidas para poder salir de este lugar, y si realmente quiero salir de este lugar tengo que hacerlo. Entonces alimentate bien, cuida lo que comes y no te saltes ninguna comida. Dentro de este punto también encierra lo que es dormir. Descansemos, por favor, no estemos durmiendo 3 horas al día, 4 horas al día, ni tampoco nos vayamos al extremo en el que me fui yo de dormir 18 horas al día. Es decir, ninguno de los dos extremos es saludable. Entonces, durmamos entre 6 y 8 horas por día, después de dormir 8 horas, 9 horas. Sé que a veces dormimos más porque estamos demasiado agotados. De hecho, la gente nos ve y dice, pero no están haciendo nada, ¿cómo puede ser que estén tan cansados? Es que tu mente literalmente te está comiendo absolutamente toda la energía que tenés, y realmente estás en tu cuarto y estás acostado, pero estás devastado físicamente, estás muy cansado. Entonces intentemos dormir entre 6 y 8 horas, dormir bien y levantarnos y hacer algo durante el día, ya sea caminar, ya sea ir a visitar a un amigo, ya sea ir a la iglesia. Si tenés que cumplir con tu responsabilidad de trabajar o estudiar, hacelo, pero prioricemos el descanso. No estemos durmiendo 3 o 4 horas, porque superar un proceso de salud mental durmiendo 3 o 4 horas no es posible. No es posible, porque le vas a estar exigiendo a tu cerebro algo que tu cerebro no tiene la energía para darte, y tu cuerpo muchísimo menos. Y si sos como yo de dormir demasiado, intenta después de las 8 o 9 horas pararte de esa cama, por favor, y comenzar a tener estos hábitos prácticos de salir, de tener alguna actividad, de despejar tu mente, porque también el dormir excesivamente también te cansa, también te desgasta y también te va apagando por dentro. Entonces prioricemos lo que es el descanso en una medida sana. Y encierro también dentro de este punto el ejercicio. El ejercicio, yo he subestimado tanto el ejercicio. Realmente a mí no me gusta nada hacer ejercicio, o no me gustaba, creo que le fui como encontrando el ritmo a medida que fui practicándolo, ¿no? Pero desde chiquita a mí no me gustaba absolutamente nada el hacer ejercicio. Yo siempre fui la niña de la biblioteca, la niña de los libros, la niña de la música, la niña de todo ese tipo de cosas, y no era para nada la niña atlética, ni que le gustara el ejercicio, ni la actividad física, ni mucho menos. Pero cuando me casé, mi esposo sí le encanta lo que es hacer ejercicio, hacer deporte, él ama todo eso. Entonces medio como que me fue llevando un poco obligada al ejercicio, y me ayudó muchísimo el hacer ejercicio. Si podés salir a correr, si podés salir a caminar, si podés hacer alguna actividad como fútbol, como básquet, tenis, no sé, lo que a ti más te guste. En mi caso hacía gimnasio, hacía bicicleta, caminadora, levantar pesas.
que puedas hacer alguna actividad física, la que tú tengas a tu alcance, porque está realmente científicamente comprobado que el ejercicio tiene una repercusión positiva sobre la depresión mucho más alta que los antidepresivos. Es decir, vos hoy te podés tomar un antidepresivo o podés ir al gimnasio y hacer ejercicio, o irte a un partido de fútbol, o irte a un partido de básquet y hacer cualquier actividad física, irte a la caminadora y salir a correr, incluso salir a caminar también cuenta, y vos nivelás el resultado de haberte tomado el antidepresivo y el haber salido a hacer actividad física, y funciona más la actividad física. Entonces realmente es importantísimo, si estás pasando por un proceso de ansiedad, de depresión o de salud mental, cualquiera que fuese, el poder hacer ejercicio. Yo lo subestimaba muchísimo, y cuando lo comencé a hacer y comencé a ver el efecto que tenía en mi mente, dejé de tener tantos pensamientos negativos, dejé de ver el lado oscuro de todas las cosas, mi mente estaba mucho más clara para poder razonar, para poder decidir lúcidamente, mejora muchísimo lo que es el estado de ánimo, la persona que sos antes y después de entrar a un gimnasio, o antes y después de hacer una actividad física, es realmente impresionante. Así que te invito a que lo practiques y que lo pongas en práctica, porque realmente funciona. Punto número 6, creo que sí, ya vamos en el número 6, que he aprendido en este proceso, es el aprender a manejar mis pensamientos. Yo les hice un video hace poquito, que se los recomendé la vez pasada, pero se los voy a volver a recomendar porque creo que es un video bueno, que se llama Tu mente te miente, hablando un poquito de cómo atravesar estas luchas que muchas veces tenemos en nuestra mente. Y por supuesto que si estamos atravesando un proceso de salud mental, vamos a tener muchísimas luchas en nuestra mente que tenemos que aprender a lidiar, y creo que la parte más difícil de todo el proceso es aprender a lidiar con las luchas que tenemos en nuestra mente. Entonces, aprender a lidiar con nuestros pensamientos y a manejar nuestros propios pensamientos, no que nuestros pensamientos nos manejen a nosotros. Entonces tengo un video que se llama Tu mente te miente, que te voy a estar dejando la tarjetita por acá para que también tú lo puedas ver, y que también te pueda ser de bendición. Lo que yo comentaba un poco en ese video es que en este proceso de salud mental fue cuando yo aprendí a controlar, a escuchar y a manejar mis propios pensamientos. Como les decía, nuestra mente es un campo abierto en el que llega de todo, y tenemos que aprender a escuchar lo que estamos pensando, qué es lo que estoy pensando, qué pensamientos están viniendo a mi mente, y aprender a filtrar. ¿Estos pensamientos son buenos? ¿Estos pensamientos se alinean con la palabra de Dios? Si la respuesta es sí, dejo esos pensamientos en mi mente. Pero todo pensamiento que sea negativo, que atente contra mi propia vida, que atente contra mi salud, todos esos pensamientos que nos llegan de tristeza, todos los pensamientos negativos, esos pensamientos catastróficos de que todo está mal, de que mi vida no sirve, de que no voy a salir más de acá, de que siempre estoy sumergida en estos problemas, de que nadie me entiende, de que nadie me ayuda, de que estoy sola, todos esos pensamientos que son como una bomba que nos lleva todo el tiempo a nuestra cabeza cuando estamos pasando sobre todo un proceso de salud mental. Tenemos que aprender a quitarlos de nuestra mente y a sujetarlos. Yo les comentaba que yo me aprendí de memoria, y esto también lo recomiendo muchísimo, lo que es el uso de la Biblia para manejar la mente. Otra cosa que aprendí en el proceso, que fue impresionante el efecto que tuvo, es el utilizar la Biblia y la palabra de Dios como un arma para sujetar tus pensamientos. Entonces, aprendete de memoria versículos que sabes que te van a servir para pelear contra los pensamientos negativos y los pensamientos que no te ayudan. Entonces, recuerdo que yo usaba 2 Corintios 10, 4 y 5. Entonces, cada vez que me venía un pensamiento que no era de Dios, yo decía: llevo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y cuando yo decía esto, ese pensamiento negativo se iba de mi mente. Y después otros versículos que te ayuden a reafirmar las cosas buenas de parte de Dios. Versículos que hablen acerca del amor de Dios para ti, versículos que hablen acerca de, por ejemplo, yo usaba mucho este versículo que dice: pensamientos de bien tiene Dios para ustedes, y no pensamientos de mal.
que reafirmara mi confianza en Dios, pensamientos acerca del amor de Dios, pensamientos de que Dios siempre iba a estar conmigo. Entonces recuerdo que me aprendía muchos versículos de memoria y me los decía a mí mismo. Esto, como te digo, te puede parecer como súper básico o como que no tiene ningún poder hasta que lo aplicas. Y cuando estás en esa crisis en la que tu mente te está bombardeando, 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 y vos comenzás a decirte a ti mismo estos versículos, es impresionante cómo todos esos pensamientos se disipan, entras en una paz increíble y tenés dominio sobre tu mente. Y cuando lo aplicas y te das cuenta que funciona, es un arma que te va a acompañar durante toda tu vida porque realmente es muy poderosa. Entonces, aprender a dominar nuestros pensamientos y a que nuestros pensamientos no nos dominen, y la palabra de Dios es una herramienta increíble para esto. Y como un último punto es también el aprender a regular nuestras emociones, aprender a regular nuestras emociones junto con nuestros pensamientos. Las emociones son un poquito más difíciles de regular que los pensamientos, creo yo, por mi experiencia, porque por lo general viene como esa emoción, viene como esa tristeza, viene como ese enojo, viene como esa emoción, y nosotros tenemos, no como los pensamientos que podemos enfrentarlos con la palabra de Dios y automáticamente se van, sino que la emoción la tenemos que transitar. Y escuché esto de un psicólogo que es muy bueno, que realmente me ayudó mucho, que dice: la emoción, científicamente comprobado, dura unos 7 minutos. Entre unos 5 o 7 minutos, un poquito más, un poquito menos, es lo que dura la emoción. Es decir, yo estoy triste y yo trato de sacar esa tristeza, y en unos 5, 6, 7 minutos que te tomes para, no sé, llorar, descargar esa tristeza o darle un abrazo a alguien, inmediatamente esa emoción, hablo no de la tristeza crónica y constante que uno siente cuando está en depresión, sino de esa emoción que te viene de repente, ¿no? Que estabas bien y, uy, de repente estoy triste, uy, de repente estoy con el nudo en la garganta. Bueno, el salir de esa emoción repentina son un par de minutos. Pero ¿qué pasa si nosotros nos reprimimos la emoción y decimos: ay, no, no voy a llorar, no voy a llorar, y estamos con el nudo en la garganta, o ay, no voy a dejar salir esta emoción porque estoy bien, estoy bien, estoy bien, y entramos como a reprimir esta emoción? Ahí sí podemos tener esa emoción atorada durante días. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Si estás triste, tómate un tiempo de oración. Utiliza la oración como un espacio de descarga, ¿no? De descarga mental, de descarga emocional. Y si necesitas llorar en la presencia de Dios, llorar en la presencia de Dios, entregale esa carga, entregale ese pensamiento, entregale esa emoción, y vas a ver que en unos minutos ya te vas a sentir diferente. Entonces esto sucede con todas las emociones. Tómate un par de minutos para procesar esa emoción, atravesar esa emoción y no estar luego días con esa emoción atorada dentro de tu pecho, ¿no? Que de acá también viene luego el dolor en el pecho, la ansiedad, los ataques de pánico y todo lo demás. Entonces evitemos todo esto, y si ves que te viene como una emoción de repente, tómate unos minutitos para respirar. La respiración consciente ayuda muchísimo. Respira, inhala, exhala, tómate un momento para respirar. Si necesitas llorar, llora en la presencia de Dios. Si necesitas un abrazo de alguien, busca el abrazo de alguien. Deja salir esa emoción y tenete paciencia también. Tenete paciencia para dejar salir esa emoción, sabiendo que después de que esa emoción baje, vas a estar bien de vuelta y vas a sentirte mejor y más aliviada. Entonces, deja salir esa emoción, y a mí me ayudó mucho el versículo este que está en Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 7 al 10, porque dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Si estás pasando por ansiedad, pero también si estás pasando por depresión, este versículo a mí me ayudó muchísimo hasta el día de hoy, porque yo me decía a mí mismo este versículo. Cuando me venía como estas emociones, yo respiraba y decía: deposito en Él toda ansiedad, porque Él cuida de mí. Y entraba esa paz. Uy, Él está cuidando de mí, ¿no? Y después dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Eso me fortalecía porque yo estaba practicando el dominio propio.
Luego dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que existe también una guerra espiritual en toda batalla mental. Y luego dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Y eso yo lo utilizaba, este versículo, como un arma de resistencia. Es decir, yo estoy resistiendo, me estoy manteniendo firme en mi fe para entregarle a Dios esas emociones y para no dejar que el enemigo gane atacando mi vida, ¿no? Y me gusta mucho el final de este versículo porque dice, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Entonces, eso era lo que yo perseguía. Yo quería ser fuerte mentalmente, espiritualmente, yo quería estar firme en mi fe y yo quería ser estable, que es lo que no te permite un proceso de salud mental, te quita la estabilidad mental, la estabilidad emocional. Ya no estamos estables porque estamos con nuestras emociones que suben y bajan. Entonces, esto nos ayuda muchísimo, el recitar la palabra de Dios y el creerla, que en el proceso de mi salud mental Dios me está volviendo fuerte, Dios me está restaurando, Dios me está volviendo más firme y finalmente sé que Dios me va a volver estable. Entonces siento que hoy en día estoy muchísimo más estable de lo que estaba hace 3 o 4 años atrás, y que probablemente en unos meses sea muchísimo más estable de lo que soy hoy, pero que podamos tener eso como meta. Voy a estar más estable y voy a estar sano y Dios también me va a restaurar. Que siempre tengamos esa palabra de esperanza, de que sí se puede, de que vamos a salir de ahí, utilizar todas estas herramientas, que de hecho te voy a decir, esto es un todo, no es uso una cosa, hago dos cosas y ya quiero ver resultados. Es un todo, no es solamente leo la Biblia o oro o voy al gimnasio, no, es hacerlo todo, es leer la Biblia, es ir al gimnasio, es congregarte, es pedir consejo, es ir a terapia, es comer bien, es dormir bien. Y muchas veces decimos, ay, pero todo esto tengo que hacer. Es lo básico que necesitamos para funcionar, es decir, el alimentarnos bien, el dormir bien, el hacer ejercicio, el apoyarnos en nuestra familia, apoyarnos en nuestros amigos, alimentar nuestra fe con la oración y la Biblia. Es un conjunto de cosas que todo tiene que llevarse a cabo. Podés ir empezando de a poco, claramente, si nos ponemos de primeras, que no podemos ni salir de nuestra habitación para ducharnos y nos ponemos de la nada frente a todos estos desafíos, claramente nos vamos a rendir en el primer minuto y no vamos a hacer nada. Entonces empezá con uno, empezá con el primero, por eso fui en orden, empezá con el primero, salir de tu habitación, luego vas con el segundo, ir a la iglesia si no estás yendo tan seguido, luego vas con otro y así vas como sumándole cositas que te van ayudando a sanar. Pero sí se puede salir, sí se puede sanar. Dios está ahí en medio de ese proceso. Rodíate, muy importante, de personas que sabes que te van a ayudar a salir de esa temporada y sé que Dios te va a sacar y que también vas a poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y de la sanidad que Él va a derramar sobre ti. Pero sin más, espero que les haya sido de bendición este video. Les voy a estar haciendo otro la semana que viene sobre las lecciones más importantes que he aprendido con respecto a la mente, a la iglesia, al servicio, a los líderes y a muchísimas otras cosas en este proceso de salud mental. Pero espero que les haya servido este video. Como siempre, les estoy dejando por acá mis redes sociales. Si no estás suscrito a este canal y estás mirando el video pero no te suscribiste, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada vez que subimos un nuevo video y nos vemos por acá después.